cuáles son nuestras prioridades, cuáles son cómo organizamos nosotros el tiempo y las prioridades. Entonces, tenemos que entender algo, que hay prioridades en nuestra vida, que hay algo que es prioritario y hay algo que es urgente. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? La prioridad sería lo primero, lo principal, lo esencial. Y sabemos nosotros como hijos de Dios que lo principal, la prioridad para nosotros como hijos de Dios es el Señor. Es Dios, es servirle a Él, es buscar su presencia. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos enfrentamos con las urgencias, ¿no? Lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo que se nos presenta en el momento. No estoy diciendo que sean malas, pero lo que se nos presenta en el momento. Lo que podemos estar pasando un día y de repente se nos presenta algo y es algo urgente, es algo no que es importante, pero que se presentó en el momento. Y muchas veces esa urgencia va a tomar el tiempo o va a tomar el espacio de la prioridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que poder discernir, entender, ¿no? Y poder tomar prioridades y poder organizarnos para saber qué es lo que estamos poniendo primero, cómo estamos nosotros organizando nuestras vidas, ¿no? Entonces, también vamos a ver que nuestras prioridades se van a reflejar en la manera que utilizamos, como decía en una predicación el pastor, las 3 T's. Yo creo, no sé si él las ha predicado para Tiempo con Dios, pero las 3 T's, ¿qué se refieren las 3 T's? Las 3 T's es tiempo, talento y tesoro, ¿no? El tiempo, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de vida. Nuestro tiempo, cuando pasan los minutos, eso es vida que ya ha pasado de nuestro ser, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos utilizando nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dando prioridad, ¿no? Durante nuestro tiempo, o sea, durante nuestra vida, ¿a qué le estamos dando prioridad? Talentos, estamos en esta tierra no por casualidad y no para ocupar espacio, no para utilizar el aire de mi hermanito que está al lado, no. Estamos aquí en esta tierra con un propósito, el propósito de Dios, y con ello el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, dones, para poder utilizarlos para Él, ¿no? Para su obra. Y tesoro es los bienes, las bendiciones que recibimos de parte de Dios. ¿Para qué? Para nosotros impulsar el reino, para nosotros que el reino crezca, que se multiplique. Amén. Entonces, de esta manera vamos nosotros a reflejar, ¿no? Cómo están nuestras prioridades cuando nosotros utilizamos esas 3 T's en nuestra vida. ¿Cómo las hacemos, no? ¿Cómo las utilizamos? La prioridad, vuelvo y repito, es lo importante, es lo principal, y para nosotros como hijos de Dios tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios. Y lo urgente es lo que se presenta en el momento, que no estoy diciendo que sea malo, pero que tengamos cuidado, que muchas veces cogen el espacio, el tiempo de la prioridad, ¿no? Entonces, para nosotros eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Como discípulos de Jesucristo, tenemos esa enseñanza de parte de Él. Él vino aquí a esta tierra con un propósito, ¿no? Con una prioridad. Y la prioridad era de salvar al mundo, de entregar su vida por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, ¿no? Y se le presentó muchas urgencias en el camino, pero no dejó que esas urgencias detuvieran la prioridad para la cual Él estaba aquí en esta tierra. Así que vemos que podemos nosotros ver esa enseñanza a través del Maestro, y tenemos nosotros como sus hijos, como sus discípulos, como sus seguidores, tenemos que seguir ese ejemplo que nos dejó Jesús aquí en la tierra. Amén. Y a través de esto el Señor me mostraba en su palabra, ¿no? Una historia que es un libro
muy pequeñito, pero tiene unas enseñanzas muy grandes para nosotros y para nuestras vidas. Y a través de ello quiero que tomemos en cuenta ciertos puntos para nosotros organizarnos, para nosotros organizar esas prioridades en nuestra vida. Amén. Y a través de la palabra, de este libro, a través de lo que el Señor nos enseña, veamos cómo el Señor nos enseña, ¿no? Y nos instruye de cómo nosotros organizarnos en estas prioridades. Amén. Así que vamos al libro de Ageo. De Ageo vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12. Como digo, es un libro muy pequeño, pero tiene mucha enseñanza. Pero en esta oportunidad solamente vamos a tocar estos versículos del 1 al 12. Amén. Pero para hacer un recuento, algo de la historia de lo que está pasando, para poder entrar, ¿no? Ya en pleno leyendo las escrituras. El marco histórico, sabemos que el pueblo de Judá había estado exiliado, ¿no? En Babilonia. Y entonces a causa de eso el templo de Jerusalén había sido destruido, ¿no? Por Nabucodonosor. Y entonces el rey Ciro permite, después de que pasaron como 70 años, permite de que los judíos vuelvan a su tierra natal. Y entonces, ¿con qué fin? Para que reconstruyeran el templo que había sido destruido, el templo de Dios, ¿no? Y entonces dice que comienzan la obra. Si usted va al libro de Esdras, ve cómo el pueblo se levanta y comienzan a construir, ¿no? el templo y hacen los fundamentos, comienzan ya a hacer los sacrificios que por muchos años habían dejado de hacerse porque no habían dónde ellos hacerlo. Entonces comienzan, ¿no? Los sacrificios, a hacer los sacrificios al Señor. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo se levanta la oposición. ¿Y cuántos sabemos de que cuando queremos hacer las cosas para el Señor, cuando queremos poner al Señor como prioridad, se levanta la oposición? Y puede venir de diferentes maneras, ¿no? Puede venir alrededor tuyo, de los más que amas, que te aman, pero por muchas veces por falta de sabiduría, por ignorancia, de buena manera, porque muchas veces hacemos cosas sin intención, ¿no? Pero pues, no, a veces no es lo correcto. Entonces se levantan las circunstancias, se levanta la oposición, ¿no? Entonces vemos que este pueblo estaba feliz y contento y comenzó a hacer los sacrificios, pero se levanta oposición, ¿no? ¿Y qué pasa? A través de esa oposición vuelve y separa la construcción del templo, ¿no? Separa nuevamente los sacrificios, el sacrificio para el Señor. Entonces, pues el pueblo se desanima y vuelve otra vez y está en ese sentir de que ya ahora, no, bueno. Y dice que pasan como 14 años en ese tiempo, pues el pueblo dice, bueno, tenemos tantas circunstancias a nuestro alrededor. La economía, pues no está yendo muy bien. Tenemos los enemigos que están alrededor de nosotros. Y hay sequía. Entonces hay muchas cosas en contra y que no nos permiten seguir reconstruyendo el templo. ¿Y cuántas veces también a nuestra vida llegan esos momentos, esos tiempos? Creo que qué mejor ejemplo estos tiempos que hemos estado viviendo, ¿no? En la pandemia, de que cosas que muchas veces hemos sentido de que en nuestras vidas hemos comenzado a avanzar y alcanzando bendiciones y alcanzando cosas, anhelos, sueños, y de repente, de la noche a la mañana, llegó la famosa pandemia. Y muchas de las cosas que teníamos en mente o que queríamos hacer se tuvieron que paralizar, tuvieron que hacer un pare. Y nos quedamos como que, wow, ¿y qué pasó? ¿No? Y eso muchas veces nos han podido desanimar. Este pueblo estaba desanimado.
y habían pasado tantos años, habían pasado ya de que comenzaron, pasaron 14 años. Y ahí es donde entra este libro en Ageo, donde le recuerda y le dice, wow, ya pasaron 14 años, pero ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo decimos en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿No? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Sí, estamos en medio de la pandemia, hay circunstancias, hay cosas que están pasando, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces el Señor a través de su palabra que vamos a en esta mañana nos regala, vamos a ver, esto mismo estaba pasando a este pueblo, ¿no? Y en Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 12, dice la palabra, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino palabra de Jehová. En medio de lo que ellos estaban pasando, vino palabra de Jehová. Y en esta mañana hay una palabra del Señor para tu vida. Hay una palabra, yo creo que hay una palabra de aliento para tu vida, ¿no? También hay una palabra que te va a instruir, una palabra que posiblemente cuando vayamos a estar leyendo te va a confrontar, te va a instruir, te va a confrontar, pero también creo que te va a animar, porque el Señor cuando habla le enseña a uno, le instruye a uno, le confronta, le exhorta, pero también nos anima a no quedarnos donde estamos. Amén. Así que dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amén. Aleluya. Vemos cómo la historia nos cuenta que después de todo este tiempo hay una palabra del Señor y llega a este pueblo, y vemos en el versículo 2 donde él le dice, este pueblo está diciendo, ¿qué está diciendo este pueblo? No ha llegado aún el tiempo, ¿no? Este no es el tiempo. ¿El tiempo qué? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recordemos de que el propósito por el cual ellos salieron del cautiverio, salieron del exilio, era con un propósito, era con una prioridad, era de levantar el templo, de reconstruir el templo que había sido destruido. Entonces, pero ellos están diciendo, todavía no es el tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que en esos 14 años se acostumbraron a cómo estaban viviendo. Y muchas veces
las circunstancias o lo que estemos atravesando, a veces llega un momento que nos podemos acostumbrar a ellas. Y sabemos cuál es la prioridad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero las circunstancias nos envuelven de tal manera que nos acostumbramos a ellos. Y siempre estamos diciendo, sé que esto es importante y que tengo que hacerlo, pero todavía no es el tiempo. Voy a esperar un rato más y después, ¿verdad? Pero entonces aquí le está diciendo, eso es lo que el pueblo está diciendo, que todavía no es tiempo de que sabemos que eso es lo que nos mandaron a hacer, pero espérate, todavía no es el tiempo. Pero ¿qué es lo que dice? En el 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta, ¿no? Y yo sé que tu pastora tiene palabra del Señor para sus vidas. Y ella es una profeta de Dios porque te habla de la palabra de Dios, las instrucciones del Señor para tu vida, ¿no? Y muchas veces sé que ella se ha exhortado de que tienes que activarte, ese es el tiempo, ¿no? No importa las circunstancias, y vamos a ver esto, no importa las circunstancias, pero es tiempo de Dios. Estamos en la iglesia, tiempo con Dios. Amén. Así que cuando le dice el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. O sea, tú estás diciendo, no es tiempo, todavía no lo vamos a hacer, pero, más sin embargo, dice, si tienes tiempo, dice, para habitar en vuestras casas, atesoradas, artesonadas. Cuando yo estaba estudiando esto, y cuando dice allí de las casas artesonadas, eso se refiere a que son unos, no era cualquier cosa, o sea, no era que estaban poniendo unos techos todos, o sea, con lo que encontraban, no, no, no. Esto quiere decir que eran unos techos de lujo, eran unos techos en madera, empotrados, o sea, era una cosa linda, era una cosa de lujo lo que estaban ellos poniendo en su casa. Recuerden, ellos decían, no hay tiempo, no, este no es el tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos, la economía está mal, ¿no? Hay sequía, pero entonces, ¿cómo sí podrían estar construyendo sus casas, ¿no? Y con ese lujo, que no hay nada de malo. Es importante, es bueno, cada uno de nosotros desea, por ejemplo, si estamos hablando de un hogar, de una casa, ¿no? De una casa, y eso es muy bueno. Y lo que ellos, pero ¿qué pasa? Que la prioridad de ellos no era eso en ese momento, era reconstruir el templo. Entonces es por eso que el profeta es usado de parte de Dios para llamar la atención al pueblo, que le dice, tú estás diciendo que no hay tiempo, no para reconstruir el tiempo, el templo de Dios, pero sí hay tiempo y sí hay recursos y sí hay todo para construir tus casas. Entonces, ¿en dónde estamos? Dice, no, el profeta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque las prioridades están, no están organizadas como debe ser. Entonces, vemos que, y dice, y la casa del Señor está desierta. Ahora, si nosotros hablamos ahora en nosotros, ¿no? Muchas veces decimos, no es el tiempo a veces de dar todo para el Señor, cuando Dios es nuestra prioridad. Pero si le damos tiempo y le damos prioridad a otras cosas que son importantes, pero no es prioridad, son urgencias que se nos presentan muchas veces, ¿no? Estos tiempos que estamos viviendo, posiblemente, dice, por la pandemia, por todo lo que hemos estado pasando, ha habido falta de trabajo, se han cerrado muchas puertas y ahora posiblemente tenga tantas oportunidades. Tenemos que tener sabiduría y ver cómo organizamos esas prioridades, porque muchas veces ellas van a quitar y robar lo que le pertenece al Señor, ¿no? Entonces vemos que Él exhorta, ¿no? De que sí tienes tiempo para construir tus casas, pero ¿qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con la prioridad?
Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. ¿Cómo están tus prioridades? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que se nos ha sido entregado? Yo le doy gloria a Dios por tiempo con Dios, por ustedes, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que ustedes ahora mismo no tienen un lugar físico donde ustedes congregarse, mas sin embargo, vemos como el amor, como el temor a Dios no ha permitido que ustedes dejen, sino que creo que en estos tiempos han crecido, ¿no? ¿Por qué? Porque están llegando a una iglesia, esa iglesia que a través de esa cámara, de esa pequeña cámara, está llegando a multitudes. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Entonces, eso es poner la prioridad, eso es ponerlo a Dios por encima de todo, por encima de las circunstancias. En estos tiempos hemos escuchado muchas iglesias que han tenido que cerrar por estas circunstancias. ¿Por qué? Porque dijeron, no hay lo financiero, se presentaron tantos enemigos alrededor, se presentó esto, mejor, entonces ya no se puede. Pero más sin embargo, vemos que cuando hay esa prioridad, cuando tenemos al Señor en primer lugar, no importando lo que esté aconteciendo, vamos a decir, Señor, tú eres primero. Amén. Así que vemos que ellos pues se acostumbraron a ese tiempo que estuvieron ellos y se dedicaron y se enfocaron en ellos mismos. Y dijeron, no, o sea, sabemos que tenemos una prioridad, pero vamos a esperar. Mas, sin embargo, viene palabra de Jehová a exhortarlos y a decirles, sí, mira, si no eres tú, ¿quién? Si no es hoy, entonces ¿cuándo? Eso es lo que les estaba queriendo decir el Señor. Entonces dice en el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Wow, tremendo, porque dice, meditad bien, medite, siéntese, recapacite, ¿no? ¿Qué es lo que cómo está usted tomando lo que Dios le ha dado? Una de esas test, como hablábamos al principio. ¿Cómo? O sea, medite. Y vemos que eso lo repite en 2 ocasiones, ¿no? En el 5 y en el 7. Y si lo repite es porque es importante. Que tenemos que meditar, tenemos que nosotros realmente hacer un autoexamen y decir, ¿cómo está mi vida ante el Señor? ¿Es realmente el Señor mi prioridad? ¿O estoy dejando que me estén, que las urgencias, que lo secundario, que vuelvo y repito, importantes, pero que tomen el tiempo del Señor? Yo creo que hay muchos que se han tenido que conectar hoy, pero han habido circunstancias, han habido cosas que posiblemente digan, no he podido. Pero realmente si hay un deseo, si hay un querer, como dice el Señor, Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y entonces le dice, meditad bien, ¿no? Y después habla y le dice en el 6, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Qué tremendo. ¿Sabe qué? ¿Qué nos enseña aquí? Ahí no le está diciendo que trabajas y no recibes nada. No, dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea, está recogiendo algo, no es que no recoja nada, ¿no? Dice, coméis y no os saciáis. No es que no tenga nada, está comiendo, pero no se sacía. Bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, hay provisión. Pero ¿qué pasa? Que no hay contentamiento en lo que haces cuando no lo haces bajo la voluntad del Señor. Cuando no lo haces cuando el Señor te está diciendo que lo hagas. Puedes tener muchas cosas, pero de todo lo que tú tengas nada te va a saciar. Porque el lugar que le pertenece a Dios, nada de lo que tú puedas alcanzar o
o obtener en esta tierra va a satisfacer lo que como Dios te satisface. Amén. Y avanzamos y vuelve y dice, no, en el 7 vuelve y repite, medita sobre estas cosas. Y le dice esto antes en el 8, cuando le dice, subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. No, primero le dice, medita, a ver cómo están tus prioridades, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, dónde estoy yo en tu vida. Y después que le dice medita, entonces ahora le dice subir al monte y traer madera, o sea, ahora ponga acción, porque muchas veces nos queremos quedar solamente meditando, ¿no? Y diciendo, wow, sí, verdad, Señor, tú tienes razón y tenía que haber hecho eso y tenía que haber, y nos quedamos, nos pasamos el resto también solamente meditando y diciendo, tenía que haberlo hecho, pero no, el Señor le dice, sí, medita, cómo está tu vida, pero ahora toma acción. Ahora le dice, sube al monte, trae madera, reedifica la casa, ¿no? Y entonces allí, cuando tú tomas acción, entonces vas a poder ver, dice, mi voluntad. Y de esa manera, cuando tú ves la voluntad del Señor, el Señor se va a glorificar en tu vida. El Señor se va a glorificar, porque dice, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor se va a glorificar cuando nosotros pongamos esas prioridades en orden, cuando le vamos a decir por encima de todo lo que pueda estar pasando, por encima de todo lo que tenemos que hacer, por encima de ello es el Señor. Y cuando nosotros reorganizamos ello y decimos, sí, Señor, a pesar de todo, tú eres primero. Entonces, Él se va a glorificar, ¿no? En nuestra vida. Por eso la palabra dice, no, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, lo demás, lo que necesitamos, lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros va a llegar. Pero dice, eso es añadidura y no ir a buscar las añadiduras. Qué lástima que muchas veces en vez de buscar al Dios de bendición y agradecerle a Él, estamos solamente con las bendiciones, ¿verdad? Y no, o sea, tenemos que primeramente tener en primer lugar al Dios de la bendición. Y de esa manera vamos a poder ver las bendiciones. Las bendiciones nos van a seguir, dice a nosotros. Y nosotros no vamos a tener que estar corriendo detrás de ellas, sino que ellas nos van a seguir a nosotros. Amén. Yo sé que si usted pudiera decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Así que, bueno, sigamos. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. Y dice 9, 10, 11, ¿sabe que eso vemos las consecuencias, no? De invertir las prioridades. Vemos las consecuencias. ¿Qué estaba pasando? Mire, vuelvo y repito, ellos no era que les faltaba que comer, ellos tenían que comer, ellos tenían que vestir, ellos tenían donde vivir. No les faltaba nada, pero nada de eso los saciaba. Nada de eso los saciaba de la manera como si ellos hubieran puesto la prioridad que era a lo que habían sido mandados a hacer. Y vemos esas consecuencias por eso. Muchas veces las bendiciones del Señor, ellas mismas son usadas, esas situaciones son usadas para llamarnos la atención. Esto mismo, y en lugar muchas veces de enfocarnos en lo que el Señor nos pide, nos enfocamos en lo que el Señor nos da. Entonces, pero cuando pasa eso, cuando nos enfocamos solamente en lo que Dios nos da, entonces muchas veces el Señor va a usar esas mismas cosas para llamarnos la atención, ¿no? Aquí el Señor les está llamando la atención, el por qué está pasando esto. Dice, tú te encierras en tus casas, dice, y yo lo puedo disipar en un soplo. Tú te has podido matar construyendo, haciendo tantas cosas, pero el Señor en un soplo puede derribar todo eso, ¿no?
Um, dice, ¿por qué? Porque dice que su casa estaba desierta. Y él anhelaba esa comunión con su pueblo. Y ellos se habían olvidado porque se habían enfocado solamente en las bendiciones que estaban recibiendo en ese tiempo, ¿no? Y entonces el Señor tiene, como dice muchas veces, nos tiene que jalar las orejas y hacernos entender y comprender y llevarnos nuevamente y decir, no, 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 pongamos bien las cosas en orden. Pero gloria a Dios, porque dice en el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasá, sumo sacerdote, y qué más, y todo el resto del pueblo. Primero le habla a los líderes, amén, y le da una palabra, pero después eso se extiende a todo el pueblo. Y yo creo que esta palabra está llegando a todo el pueblo, a todos nosotros está llegando esta palabra en la cual el Señor nos está diciendo, vamos a reorganizarnos, vamos a ¿qué? A poner lo importante en primer lugar y no dejemos que nuestras urgencias roben ese primer lugar. Amén. Y lo importante aquí dice, y oyó. Gloria a Dios, porque yo sé que aquí hay esos oídos abiertos, entonados con lo que el Señor quiere hablar en esta mañana, está hablando en esta mañana, ¿no? Y vuelvo y digo, o sea, el Señor a través de ella quiere instruirnos, nos está confrontando, nos está exhortando posiblemente, pero nos anima si nosotros oímos su voz, si nosotros nos ponemos de acuerdo con él, si nosotros nos ponemos de acuerdo con el profeta de la casa, en este caso con su pastora. Yo creo que su pastora, lo mismo que nosotros muchas veces, sufre, porque hay una palabra de Dios en su vida y lo da al pueblo, y hay veces es tan difícil que el pueblo lo entienda. Pero vemos que cuando se oye y se discierne que es de parte de Dios, entonces vemos que se desata la bendición. Muy por encima de las circunstancias, muy por encima de lo que posiblemente esté aconteciendo. Sé que cada uno de nosotros enfrentamos circunstancias, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que no quisiéramos enfrentar, pero nada de ellas nos robe la prioridad, el primer lugar, que es el Señor. Lo importante, pon lo importante en primer lugar. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y vamos a hacer como un recuento, ya para terminar. Muchas veces nosotros voluntariamente hemos dejado atrás muchas cosas, ¿no? Y para seguir al Señor. Muchas cosas valiosas en nuestra vida para servir al Señor. ¿Por qué? Porque hemos podido discernir que eso es lo principal y lo importante en nuestra vida. Y en el transcurso de nuestra vida llegan esos momentos de dificultades, de afanes, también cosas buenas a nuestra vida que va a querer robar, quitar ese lugar, no de prioridad. Pero en esta mañana, si yo quiero que algo quede en ti, son 5 cositas, 5 puntos. Y si tú puedes apuntarlas, yo te animo a que lo hagas, ¿no? 5 puntos de lo que hemos podido ver en esta enseñanza, ¿no? Y el primero es, quita todas las excusas. Vimos que este pueblo, a pesar de que lo tenía, ¿sabe? O sea, sí, por el tiempo corto, pero si usted va a los libros de Esdras y todo, ve cómo sí se le había proporcionado todo. O sea, el rey Ciro les proporciona a ellos, les dice, miren, vayan, compren madera, compren esto, compren lo que yo pago, le dijo, ¿no? Él daba, o sea, el Señor lo usó a él para que proveyera todo eso, ¿no? Pero a pesar de que lo tenían,
pusieron excusas. Entonces, ese es el primer punto. Quita toda excusa. Y eso lo vemos cuando hemos leído en el verso 2. Ahora, segundo punto, reorganiza tus prioridades. Eso lo vimos en el verso 4, ¿no? Cuando le dice, o sea, dices que no hay tiempo, pero entonces sí estás construyendo tus casas, sí estás haciendo lo que tú quieres, pero no lo que se te ha mandado a hacer, ¿no? Entonces, reorganiza tus prioridades. Tercero, meditar en vuestros caminos. Vimos en el verso 5, el verso 7, que el Señor le dice, medita. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? Meditad bien sobre vuestros caminos. El cuarto punto, involúcrate en su obra. Vemos en el verso 8 cómo le dice, toma acción, sube, trae, reedifica, ¿no? Toma acción, involúcrate. Muchas veces tu pastora te dice, involúcrate. Eso no son barreras, el que no podamos reunirnos en un templo de 4 paredes no son barreras. Y hay cosas que ella espera de ti. Involúcrate en la obra. Y 5, la obediencia. La obediencia que vemos en el verso 12, cuando dice que oyeron la palabra, ¿no? Cuando oyeron el pueblo la voz de Dios, ¿no? Porque había sido enviada esa palabra de parte de Dios a través del profeta. Entonces, cuando nosotros organizamos y tomamos en cuenta estos 5 puntos que hemos visto a través de esta palabra, es que vamos a poder saber dónde está nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el Señor.